Vamos a dar comienzo a esta comisión, que es Técnicas de Investigación. Como saben, en este momento no nos queda otra que hacer lo virtual. Hubiese sido muy lindo encontrarnos y poder compartir las experiencias. Por lo tanto, lo que les vamos a pedir es que por favor se restrinjan a los 5 minutos, así todos pueden presentar. La presentación es con cámara, no pueden pasar, compartir ni PowerPoint, ningún otro tipo de pantalla. Y sí, después que todos presenten, vamos a proceder a las preguntas que tengan y hacer un cierre o debate. También, hola, les vamos a pedir por favor, sí, el tema del tiempo. Y el orden de la presentación va a ser como les mandaron en la lista. Si en este momento está María Elena Toselo y Verónica Rainudo, comenzaríamos con ellas, ¿sí? Quienes, ahí está. Yo no sé si pueden leer el orden de la exposición. Yo soy Vanessa Martelo y como soy de la casa y me toca coordinar, voy a dejar que todos se expongan, voy a hacer mi breve exposición y el cierre, y sí después dar lugar a las preguntas que tengan todos. Les voy a pedir que los que no expongan, por favor, cierren los micrófonos y bueno, si les parece, damos comienzo a la primera exposición. Bienvenidos nuevamente. Verónica, cuando buenos puedes días. habilitar. Perfecto. Buenos días. Bueno, no sé si estará María Toselo, pero igualmente, bueno, voy a dar la charla yo en nuestra presentación. Lástima que no se puede compartir, pero bueno, vamos a comentarle cómo es nuestra investigación. Bueno, mi nombre es Verónica Rainudo y soy licenciada en Diseño de la Comunicación Visual, y con la doctora María Elena Toselo realizamos una investigación titulada Estrategias Educativas Transmediales en Talleres Proyectuales Universitarios. El objetivo general de nuestra investigación fue aportar información, ideas e instrumentos desde el diseño de la comunicación visual para dinamizar y diversificar los procesos de enseñanza y aprendizaje en los talleres proyectuales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UNL. Esto, bueno, a través de estrategias educativas transmediales que incentivan la comunicación y la participación activa de docentes y estudiantes en la construcción colaborativa de conocimientos. Nuestra metodología de tipo analítico proyectual se desarrolló en 3 etapas. Luego de la elaboración de un marco teórico, se relevaron los medios y tecnologías emergentes con potencial para integrar propuestas educativas transmediales a partir de la revisión bibliográfica de diferentes artículos y ponencias de la base de datos Comunicat. Asimismo, relevamos los medios y recursos didácticos utilizados en los talleres proyectuales de nuestra unidad académica, mediante encuestas online a los estudiantes que cursaban estos talleres, en las que se registró cuáles son las más utilizadas, con qué finalidad y además el nivel de conocimiento sobre las potencialidades de los mismos. Por otro lado, se realizaron entrevistas semiestructuradas a los docentes, en las cuales se registraron las intenciones y particularidades de los medios utilizados en los talleres, en relación más que nada a los contenidos y las prácticas desarrolladas. En función a los datos obtenidos, se elaboró un catálogo de medios que reúne todos los recursos disponibles de la región y que presentan diferentes capacidades para integrar estrategias transmediales educativas. Estos recursos fueron analizados individualmente mediante una guía de observación generada a partir de diferentes categorías, que en realidad lo que se generó fue un análisis de forma comparativa, y se compararon las funciones, la convergencia mediática, los soportes disponibles y además de las ventajas y limitaciones que pueden presentar dichos medios. En la segunda etapa se estudiaron diversos proyectos transmedia del ámbito del entretenimiento y la educación, como el caso de el estudio cinematográfico de Marvel,
Canal Encuentro, o sea, y también Paca Paca era otro de los proyectos transmedia analizados. Se analizaron los medios, plataformas, interrelaciones que configuraban cada proyecto, y este modelo cualitativo permitió identificar características claves que luego se incorporarían y se adaptarían en una siguiente etapa. La próxima etapa fue la etapa propositiva, en la que se diseñó y se desarrolló un instructivo de uso y aplicación que especifica las consideraciones que debe tener en cuenta los docentes al momento de implementar una estrategia transmedia educativa en estos talleres proyectuales, ¿no? De esta manera puede acceder a la información detallada de las características y beneficios de los recursos analizados, eligiendo e incorporando libremente aquellos que mejor se adapten a sus necesidades. Finalmente, para comprobar el posible impacto de la propuesta, se trabajó con la asignatura Taller de Gráfica Digital, analizando su sistema de medios, plataformas de trabajo, además de métodos de interacción, intercambios utilizados, todas las actividades que se desarrollaron en la cátedra. Verónica, te queda un minuto. Bueno, como resultado se elaboró un mapeo de convergencia mediática, un ecosistema del taller, y una serie de sugerencias y recomendaciones para enriquecer esta estrategia propuesta por la cátedra. En este sentido, podemos afirmar que desde el diseño de la comunicación visual pueden realizarse aportes significativos en el diseño de estrategias educativas transmediales que faciliten intercambios multidireccionales y dinámicos entre estudiantes y docentes, fomentando la construcción colaborativa de conocimientos y resolviendo complejidades operativas que se presentan en los talleres proyectuales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniela. Había alguien que preguntaba que estaba en Corea del Sur y pedía permiso para poder exponer. No sé si lo ves por ahí, Agustina. Sí, si lo es tenés. Renato. Si estás preparado, Renato, te damos el ok. Olá, sim, estou preparado. Olá. Hola, cuando quieras, podés empezar. Sí. Vocês me veem agora? Sí, sí. Cuando quieras, te escuchamos. Ok. Bom dia a todos. Aqui na Coreia do Sul é madrugada. Eu vou apresentar rapidamente a minha pesquisa sobre o panorama do ensino da ferramenta Briefing nos cursos de design no Brasil. Esse panorama foi desenvolvido a partir de uma pesquisa realizada entre setembro e dezembro de 2019 com professores de cursos de graduação e pós-graduação em design nas universidades públicas e privadas do Brasil. Eles foram convidados a responder um questionário via e-mail sobre a abordagem do ensino da ferramenta Briefing nos cursos de design. Na verdade, esse projeto faz parte de um projeto mais amplo que envolve o ensino dessa ferramenta na América Latina. Contudo, nessa apresentação, eu só vou trazer à tona os resultados obtidos junto aos professores brasileiros. O projeto visa também mapear a prática de ensino da ferramenta Briefing nas escolas de design em diferentes continentes, começando pela América Latina. A base de dados que nós obtivemos envolveu professores de design de diferentes áreas, porém nós fizemos um recorte e consideramos somente respostas de docentes que atuam há pelo menos 3 anos em programas de design de comunicação visual e design de produto, e também o que no Brasil se chama design generalista, que é uma mescla de comunicação visual e produto. Nós obtivemos também contribuições de profissionais de design, educadores de design de outras áreas, como moda e interação, mas não consideramos esses números porque houve um número, não consideramos essas participações porque houve um número reduzido de respondentes.
Ao todo, nós tivemos 94 respostas incorporadas à amostra e as observações refletem a média de 17 anos de prática profissional como docente dos respondentes. Nós também consideramos que nas universidades brasileiras, os educadores de design, eles tendem a lecionar simultaneamente em mais de um programa de graduação e pós-graduação. E nesse sentido, nós tivemos 61 professores representando a área de design de comunicação visual e 59 a área de design de produto ou design industrial. Vamos agora, então, quero comentar a respeito dos resultados. Né? Quando questionado sobre o ensino do briefing no programa de graduação pós-graduação, 81% dos respondentes informaram que essa ferramenta metodológica faz parte do conteúdo regular das suas disciplinas, considerando os cursos de design onde atuam, seja de graduação ou pós-graduação. O nosso questionário também visou obter informação detalhada sobre as práticas adotadas para ensinar o briefing nesses cursos. E observamos que o ensino da ferramenta é distribuído ao longo do curso, no caso de disciplinas teóricas, principalmente no primeiro e no segundo ano. Em disciplinas práticas, ou o que se chama em espanhol de talleres, por sua vez, o briefing é abordado ao longo de todas as etapas do curso, de forma bastante regular. E também observamos que nos programas de graduação em design, que requerem o desenvolvimento de um trabalho de conclusão de curso, no caso da nossa amostra, 60% dos docentes informaram que esta ferramenta também é utilizada, é exigida. Nós também perguntamos sobre as referências adotadas pelos docentes para ensinar o briefing nas disciplinas. E no caso do Brasil, observamos que a maioria, 62 dentre 76 respondentes, cita o livro do Peter Phillips, em português traduzido como Briefing, a gestão do projeto de design, como a principal referência. Mas um grupo bastante similar de docentes também revelou que utiliza um modelo particular de briefing, que foi, na verdade, customizado a partir da interação com profissionais da área de design e de eventual experiência no campo profissional. Tá? Alguns também consideraram, alguns respondentes informaram que utilizam, fazem consultas online ou até em artigos acadêmicos sobre o tema, como referência para lecionar o briefing. Bom, como análise, nós observamos que o nosso questionário mostra que os educadores, no caso do Brasil, apresentam um alto nível de adoção do briefing nas suas práticas acadêmicas. Isso foi um fato bastante relevante para nós. E também observamos que o modelo sugerido por Peter Phillips, na verdade, é o mais utilizado, e é interessante porque esse modelo está relacionado à estratégia. Né? Renato, por favor, se puedes concluir. Sim, nesse sentido, observamos que lecionar briefing a partir de um modelo que foca em estratégia é bastante relevante para capacitar os profissionais, futuros profissionais de design, com ferramentas que vão exigir mais do que uma definição do problema, mas também uma perspectiva sistêmica para chegar a possíveis soluções no processo de design. Nós sabemos que, na prática profissional, as circunstâncias para o desenvolvimento de um briefing nem sempre são favoráveis, mas, sob o ponto de vista do ensino de metodologias de design, é fundamental que os estudantes sejam habilitados a dominar um leque de ferramentas com viés estratégico. E, nesse sentido, os resultados da nossa pesquisa revelam uma abordagem bastante bem-vinda por parte dos educadores de design no Brasil. Né? Por quê? Porque a prática reiterada do briefing ao longo das disciplinas de projeto, em diferentes séries, bem como a exigência do desenvolvimento do briefing no TCC, são fundamentais porque o aluno compreenda a importância da ferramenta e venha adotá-la de forma natural no seu futuro profissional. Muito obrigado pela sua atenção. Bom dia. Muchas gracias, Renato. Perdón, sí. No, digo que cualquier cosa, si se pasan de los 5 minutos, después en el debate podrán agregar alguna cosa que le quedó pendiente, para que todos puedan exponer y no quede nadie afuera. Exacto. Bien, gracias Renato. No sé,
Sí, sí, se respetan los 5 minutos, pueden hablar dos expositores. La idea es que no nos pasemos de esos 5 minutos, ¿sí? No sé si está Carol. Muy buenos días. Hola. Bueno, para mí es un gusto estar el día de hoy. Quiero presentarles mi proyecto Propuesta Metodológica para la Expansión Fototerapéutica en las aulas de clase. En vista de que no se puede compartir el material por chat, envío una página de Buenamente donde pueden observar unas fotografías que realizamos en nuestro espacio académico. Bien, la propuesta metodológica específicamente consiste en trabajar sobre procesos de investigación-creación con las características práctico, experiencial y cognitivo-activo. En principio, este proceso empezó con una pauta investigativa de lo que es las autoetnografías, tratando de relacionar las emociones positivas, la satisfacción, el interés, pero sobre todo enfocado en el diseño emocional, en todo aquello que nos puede generar experiencias afectivas positivas. Este criterio fue llevado a las aulas específicamente, teniendo en cuenta los conceptos de autoetnografías, porque también fui parte del proceso fototerapéutico. Tomamos conceptos de Carmina Puig y esto nos condujo específicamente también a analizar que todas aquellas actividades que parten de sucesos deliberados permiten generar o conseguir o capturar acciones que encuentran la felicidad, ¿no? Es así como lo encontramos en el libro Diseño Positivo, donde la clave de la felicidad, según Leon Borninsky, está en el cambio de esas actividades. Entonces, ¿qué ocurre? Teniendo en cuenta esa situación, se hicieron análisis de enlace con la investigación-creación, las autoetnografías y el diseño emocional para la propuesta metodológica que tiene 5 pasos específicamente. ¿Cuáles son? En principio es el reencuentro consigo mismo. Para ello utilizamos herramientas como la ventana de Johari y también el concepto de leitmotiv, que significa que nosotros podemos expresar nuestras esa autoetnografía a través del tiempo. Específicamente, donde logramos vincular el antes, el hoy y tal vez el futuro. Este primer concepto y estas primeras herramientas se trasladaron a las aulas de clase precisamente en esta época de confinamiento, con el fin de que los estudiantes pudiesen manifestar sus estados emocionales con todo lo que en ese momento pues estamos atravesando, todas estas experiencias que estamos viviendo con el confinamiento. Posteriormente viene la segunda parte de la metodología, es definir el concepto, donde se trabajó específicamente 2 escenarios. En principio, el tableau vivant con el propósito de que el estudiante consiga una operatividad fotográfica especial, en el sentido de que logre conocer conceptos de estilismo, de maquillaje, iluminación, y desde esa perspectiva empezar a relacionar sus estados emocionales con la expresión corporal. Con ello contribuiría a la tercera fase de la metodología, que es la construcción de la imagen, donde hace un autorretrato, construye su autorretrato, y a partir de ello realizar descripciones y relaciones de sí mismo a través de un performance, que se traslada precisamente con este leitmotiv que se trabajó con los estudiantes en clase. Posteriormente se hizo la intervención de la imagen fotográfica a través de Photoshop y que en algunos casos se puede vincular criterios de surrealismo o conceptos de fantasía. Y posteriormente el último paso es la validación de la experiencia, que es ahí precisamente donde se genera o se desarrolla aquello que nos permite conocer la imagen, saber qué es lo que está pasando específicamente y desde esa perspectiva confrontar el resultado final de nuestra imagen, de nuestro autorretrato desde la fototerapia.
Reconocernos es fundamental. Con los estudiantes logramos tener esa experiencia fotográfica de reconocer la memoria, las emociones, los sentimientos y obtuvimos unos resultados muy interesantes. En principio, conocer que, por ejemplo, al 85% de los estudiantes les gustó mucho esa práctica fotográfica, que surgieron en ellos emociones positivas de alegría, seguridad, libertad, diversión, relajamiento, en una época de confinamiento, y donde ellos Carol, todo el registro fotográfico, ¿sí? ya están los 5 minutos, si puedes concluir, por favor. Bueno, lo último, ellos lograron hacer su trabajo fotográfico con dispositivo móvil, y el 100% de este grupo reconoció que la actividad favoreció mucho la construcción de su autoestima y sintió felicidad con el resultado obtenido. Yo acabo de comentarles, pues, en el chat les compartí el enlace de las fotografías que tenemos en la Universidad CESMA, se llama Buenamente la página, para que ojalá la visiten y conozcan los resultados. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. En este momento me correspondería a mí exponer, pero me gustaría darle lugar a todos los invitados y sí después hacer un pequeño cierre y un pequeño resumen de mi exposición. Así que si está preparada Verónica Méndez, le cedo mi lugar a ella y después. Bárbaro, gracias, buen día. Acá estoy, Buen día. cargando el video. A ver, ahí se ve. Si me dan el ok de audio y video, comienzo. Te vemos y te escuchamos. Perfecto. Bienvenida. Gracias. Bueno, buen día. Mi nombre es Verónica Méndez. Yo soy licenciada en Relaciones Públicas. Tengo un posgrado en Ciencia Política y Sociología y soy maestranda en Epistemología e Historia de la Ciencia. Soy docente e investigadora en UP desde el 2018. Soy docente e investigadora en diversas temáticas y docente en la materia que se llama Seminario de Integración 1 y en Investigación y Desarrollo 1. Esta es una materia que es importante, que está estrechamente vinculada con la investigación que les vengo a contar, porque se dedica a colaborar con los estudiantes en la confección de su proyecto de graduación, principalmente en lo que es la delimitación del tema y el respaldo teórico y metodológico de este trabajo de investigación, que es nada más ni nada menos que el trabajo con el cual se reciben. Esta investigación se denomina proyectos de graduación con perspectiva de género, análisis y clasificación de la inclusión de género en producciones académicas. La Universidad de Palermo cuenta con un catálogo donde están publicadas las producciones, los estudiantes que se realizan para su proyecto de graduación. Entonces, en esa muestra, que es muy amplia, que va entre el 2008 y el 2019, para el momento en el que se realizó esta investigación, se contaba con un N de 4.000, casi 5.000 trabajos. De ese universo, entonces, se tomó el año 2018, ya que el 2019 todavía no estaba concluido de cargar. Entonces el más reciente por la temática del trabajo era el 2018 y ya estaba completo. En ese que equipara, en los últimos 5 o 6 años, se equipara la cantidad de trabajos publicados, se contaba con un N de 387 proyectos de graduación, que es de los que se trabajó. Es importante tener en cuenta que en las instituciones, y en este caso la institución educativa, que es sobre la que estoy trabajando, la cuestión de la desigualdad de género, muchas veces, si bien es un tema, a veces de trabajo, en lo cotidiano, en lo pedagógico, en lo didáctico, y también en lo que es la relación social hacia adentro, puede pasar inadvertido, porque hay algunas prácticas que se normalizan. Entonces, un poco lo que este trabajo busca es ir a observar esas prácticas normalizadas y ponerlas en la lupa, y analizar, digamos, cuál es el grado de inclusión que se puede evidenciar ahí.
El objetivo central de la investigación centra todos los esfuerzos en el análisis en profundidad de esa muestra que evidencia la situación actual del grado de inclusión de género y de disidencias en los proyectos de graduación de estos últimos años de esta facultad, y en una segunda etapa poder crear un índice de inclusión de género y disidencias para la construcción teórica y selección temática de estos proyectos, y que esa aplicación permita la coherencia con las demandas, digamos, hacia afuera de la sociedad, hacia afuera de la institución, digamos, como institución educativa, como representación o representativa de las demandas sociales, se puedan evidenciar. Bueno, en ese sentido, es importante tener en cuenta que la igualdad de género está considerada como un factor que aporta calidad educativa e institucional, pero que aún que permita construir una sociedad inclusiva, ¿sí? Entonces, si bien es un tema y se conversa, no está todavía como normalizado, un poco como lo que se trata de verificar en este trabajo. Bueno, para el análisis se utilizó la bibliometría, o sea, se evidenció, se 30 indicaron, segundos. perfecto, y se catalogaron todos los trabajos. No me voy a detener entonces principalmente en los números, sino que les cuento en estos 30 segundos cómo se terminó de definir el índice. Los resultados fueron muy satisfactorios en cuanto a lo que los estudiantes y las estudiantes representan. El índice establece 3 tipos de trabajos, que son los que incluyen, los que naturalmente incluyen, y fue una gran mayoría, y no me voy a detener para ahorrar el tiempo. Los que problematizan son los que identifican un problema en género y de inclusión y proponen una solución. Ahí hay casi la otra mitad, y un muy pequeño número que tiene un pequeño sesgo de género, que se pudo evidenciar que no es el core, no es el eje de los trabajos, pero que es importante poder abordar para evitar que en un futuro eso se transforme, digamos, en un sesgo hacia adentro de las producciones. Bueno, Ya están los 5 espero que minutos. estén interesados. Gracias. Gracias, Verónica. No sé si está María Inés, se vaya preparando. María Inés, ¿estás? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes ¿cómo a todos. Mi nombre es María Inés Fritayón, yo soy docente de Tecnología 4 y Tecnología 5, tengo un máster en Planificación y Gestión de Obra, un posgrado en Diseño Sustentable y en Rehabilitación de Edificios, soy arquitecta de profesión. Bueno, les voy a hablar un poco del Antropoceno en Diseño, que es la investigación que desarrollé en el ciclo de investigaciones de docentes de la Universidad de Palermo. La investigación se trata de un campo disciplinar, utiliza la metodología de campo experimental con entrevistas a distintos estudios en la disciplina del diseño y del arte para poder abordar la misma a distintos aspectos sobre el antropoceno en el diseño. La investigación trata de la manera en la que el diseño en general se compromete con el medio ambiente, con el compromiso en las diferentes disciplinas del diseño y del arte y las herramientas y ciclos de materiales que abordan este trabajo con un enfoque guiado en el estudio del planeta. El antropoceno es un término que poco hemos oído, incluso los científicos también han desarrollado distintos debates. En Berlín, en el año 2000, también se desarrolló un debate para ver si la era que actualmente vivíamos, que era el Holoceno, llegaba a su fin para comenzar la era del Antropoceno. Esta palabra, proveniente del griego, que es antropos por humano y cene, que significa nuevo o reciente, se considera necesario que el hombre de la época en que vivimos refleje lo que está ocurriendo en el planeta, principalmente porque la Tierra va cambiando aceleradamente por la actividad humana. Existe cierta ambigüedad sobre este término, ya que son varias las definiciones según el orden cronológico que en distintos congresos y debates se ha dado por el mismo. Algunos dicen, algunos científicos creen que esto empezó luego de la Revolución Industrial, y bueno, uno de los estudios que realicé que me pareció muy interesante fue el de Andrés Jaque,
que hizo un análisis sobre el Cosmos, que es una máquina de agua que fue hecha por un concurso del PC1 del MoMA de Nueva York, en donde se analizó cómo el agua tenía un impacto sobre la sociedad. Esta instalación se encontraba en el acceso al museo y vos ibas con una botella de agua, la incorporabas a la instalación, ibas haciendo el recorrido de purificación y luego cuando salías te entregaban la botella purificada. Esto luego desarrolló distintos debates en distintas ciudades de Estados Unidos y se fue incorporando al grupo de análisis de las universidades de Estados Unidos, en donde este Cosmos, que es una máquina, instalación donde se fue desarrollando y se fue ampliando y fue haciendo una propagación en distintos núcleos universitarios, secundarios y primarios, en donde se fue haciendo un análisis del agua y cómo esto impactaba en el análisis de las personas en su vida cotidiana. Luego, el alcance de la investigación fue realizar esta comparación de este término con distintos artistas como William Larson, Adrián Villar o Mary Mattingly, y arquitectos como André Hackett, Philip Ram, que estudia cómo el microclima y los colores del microclima, según el sitio donde yo ubico una obra, van reformando el diseño del proyecto con los colores del sol según la línea de tiempo del día. Luego también analizamos al diseñador Federico Ambrosio, que es argentino y ambientalista, e implica proyectos de arquitectura sustentable, a Luz Ballesteros de moda y a Antonella Dada con Bruno Salas, que son diseñadores industriales, que también aplican dentro de sus diseños distintos materiales reciclados y abordan este tema para poder reutilizar los materiales y tener menor sobre lo que serían los materiales y el microclima del ecosistema. Bueno, como conclusión, como para ir cerrando el tema, el proyecto del PC1, ni probablemente ningún proyecto arquitectónico, puede hacer desaparecer o dar una solución definitiva a ninguno de los asuntos que nuestras sociedades se enfrentan. Pero eso no significa que no puedan establecer alianzas que terminen modificando sustancialmente la manera en que estos asuntos se desarrollan en el día a día, o que ofrezcan posibilidades alternativas. Creo que había una gran dependencia de ideas absolutas y de omnipotencia del proyecto para plantear realidades novedosas. Sin conocer la complejidad social que ralentiza y problematiza cualquier proceso de cambio, se piensa que un proyecto podía cambiar radicalmente el mundo por sí mismo, pero no, necesitamos de varias fuerzas, ya sea tanto la política, la economía, los ecosistemas y todos los diseñadores, ya sea de arte, de arquitectura, de diseño de moda, de diseño industrial, que cada uno de nosotros aporte dentro de nuestros procesos de diseño un nuevo proceso en donde se pueda tratar de implementar todo lo que sería la ecología de sistemas y poder abordar un nuevo sistema de diseño en donde el planeta estaría incorporado. Gracias. Muchas gracias a vos. No sé si está Germán, y si no pasamos a Susana, que se vaya preparando. Germán, si estás en el aula, por favor levanta la mano, así te habilitamos. Y si no, Susana. Susana sí está, ¿verdad? Sí, Susana sí. Bueno, Susana, te esperamos. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Susana. No te vemos, pero te escuchamos. Ajá, hay un problema con mi video, no sé por qué no lo puedo compartir, no sé si me tienen que dar autorización. No, tendrías que poder compartirlo. ¿Tenés buena conexión a internet? Sí, perfecto. Puede ser que esté configurado desde tu navegador, que no te deja compartir. Puedo iniciar sin video, ¿verdad? No es problema. No hay problema. Sí, no hay problema. Ok. No hay problema. Bueno, lamento mucho lo del video, estaba preparada. Quiero decirles que estaba muy emocionada de estar con ustedes presencialmente, era mi primera vez. Entonces, pues bueno, las circunstancias no lo permitieron, pero agradezco mucho el esfuerzo de la universidad porque podamos confluir de esta manera, ¿no? Yo soy profesor investigador, soy diseñadora y por ahora estoy en la Universidad Autónoma de Baja California. Soy doctorante en la Universidad Nacional Autónoma de México y el sentido de mi trabajo va en relación a una investigación de estudios doctorales
en donde se aborda la construcción de sentido de la comunicación visual. En particular, se exploran horizontes asociados a la hibridación cultural en la frontera de Tijuana, México, con Estados Unidos de Norteamérica, y la influencia en la producción del diseño gráfico. Aquí, una de las temáticas más relevantes a trabajar en el proyecto, pues, serían la cultura, interculturalidad, hibridación, comunicación visual y resignificación. La resignificación como elemento prioritario en el desarrollo del trabajo y uno de los vértices centrales para abordarlo. La hibridación y el sincretismo resultan ser conceptos muy similares, sin embargo hay una particularidad, que es lo que acabo de hablar, es la resignificación que de ellos procede. Hay dos elementos con los que también vamos a trabajar a lo largo de este proyecto de investigación, y son los más importantes: la interculturalidad y la multiculturalidad. La interculturalidad entendida como los elementos que interactúan entre sí mismos de todas las culturas, y la multiculturalidad como expresión de diversas culturas en un mismo espacio geográfico. A razón de estos dos elementos interactuando o correlacionándose, podemos hablar de un hibridismo idiosincrático, que de ahí viene o conlleva la carga de significación manifiesta en toda expresión humana. Una de ellas, y la más importante para nosotros, pues, entonces será la comunicación visual. Hay que entender el imaginario social de lo que refiere Tijuana en México. Tijuana en México es una de las fronteras más grandes del país, es una de las ciudades más grandes del país, una de las 5 más grandes del país. ¿Cómo se construye este imaginario? Pues se construye desde la historia, de los simbolismos que han pasado, las circunstancias, y sobre todo en su carácter de frontera con Estados Unidos. Nos podemos remontar a la historia, rápidamente les cuento que Estados Unidos es una de las principales variantes para esta multiculturalidad de la que comento, y nos remontamos hasta 1920 aproximadamente, donde se prohíbe la venta de alcohol en Estados Unidos, y los sandieguiños, como les llaman a las personas que viven en San Diego de California, pues se propicia, digamos, el escenario para que estén confluyendo en la ciudad de Tijuana. Y de esta manera nace una de las etiquetas más oscuras de Tijuana. Destacan como la Leyenda Negra, la Gran Babilonia, el patio trasero de los gringos. Gringos le llamamos a los americanos que vienen a México, Sodoma y Gomorra, entre otras tantas. Revelan un discurso compuesto de excesos, drogas, alcohol, etcétera, etcétera. ¿No? Por el otro lado, también tenemos la inversión americana, no podemos decir que no, que ayuda a que la ciudad se proyecte como una de las, en ese momento, en los 20s, 30s, una de las ciudades más prometedoras del país. Por otro lado, a Tijuana también se le conoce como una Tijuana delictiva, una Tijuana criminal. Los altos contrastes que tenemos en una frontera, la más grande del mundo, pues, se vierten significaciones distintas. Por ahí Canclini menciona que a Tijuana, precisamente a la frontera, como la tercera nación, un tercer lenguaje, un tercer significado. Es por ello entonces que encontramos un imaginario de Tijuana convulso, intercultural. Los centros sociales la toman por una ciudad de paso, pero abraza a quien decide quedarse. Quiere decir que es una ciudad de trabajo, eléctrica, vanguardista, dinámica, entre otros, digamos, características. Todo esto se propone considerarlo para procesos, considerarlo en la significación y la conceptualización de procesos creativos dentro del diseño gráfico, y esta es la propuesta. El trabajo está en desarrollo. Y bueno, esas son las variantes de mi trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Susana. No sé si Sara se encuentra. Sara, si estás, por favor, levanta la mano. Si no, pasamos a Federico y Saúl. Me parece que no está. Federico, Saúl, ¿están? Sí, por favor. Sí. Sara después se une. Sí, estamos. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Cuando quieran, los escuchamos. Un segundito, me estoy conectando, ¿no? Sí, me estoy conectando. Bueno, empiezo a hablar y después si aparece la imagen, ¿Parece? Te vemos también, ¿eh? Sí. Buenísimo. Listo. ¿Estás? Bueno, listo, entonces, bueno, primero agradecerles por el espacio para que podamos compartir esta investigación que hemos realizado. Bueno, en nuestro caso, Saúl y yo somos los investigadores principales. La investigación la hicimos en el marco del programa de investigación
del año 2018 para la Universidad del Salvador, y ya la hemos presentado, bueno, en el CIRP, que organiza el Consejo de las Relaciones Públicas en la Argentina, y la hemos distribuido en el lugar donde nosotros hemos trabajado con las fuentes de información, que es el Círculo DIRCOM en la Argentina. Nosotros tuvimos una experiencia también laboral de muchos años de trabajar en la gerencia de marca de Telefónica de Argentina, y utilizábamos un modelo de branding, de control, ¿sí? de distintas piezas de comunicación, que se llama Brand Guardianship, ¿sí? que sería como el rol de guardián de las comunicaciones. Aprovechamos un poco la experiencia de trabajo y armamos un equipo de investigación para ver si realmente, más allá de este modelo, que es un modelo que nace en Inglaterra, con la agencia Lambie Nair, o al menos la propuesta de ellos, que es la que nosotros utilizamos casi 10 años, ver si realmente existía conceptualmente en el mercado, y entonces recurrimos, en este caso, a las principales empresas del país, como para investigar si realmente este campo, ¿no?, de gestión, que es controlar que todas las comunicaciones estén dentro del territorio de marca de una empresa, realmente fuese también algo con sustento, ¿no? Que no fuese solamente un fenómeno o una práctica individual. Organizamos el proyecto de investigación en 2 etapas. En la primera etapa fue una investigación cualitativa. Junto con el marco teórico constatamos que estas construcciones teóricas existieran, y después nos largamos a una etapa cuantitativa, donde tratamos de medir el impacto de unas dimensiones. Las dimensiones que trabajamos fueron si se conocía la práctica, si la práctica tenía alguna metodología en particular, cuáles eran los resultados que se obtenían, y herramientas y equipos que necesitaban para esta gestión. En función de estos 2 años que trabajamos la investigación, abordamos unas conclusiones que ahora Saúl les va a comentar. Y en cuanto a lo que es la investigación, tuvimos la oportunidad de acercarnos a empresas como Telefónica de Argentina, McDonald's, YPF, L'Oreal, empresas de primera línea, bueno, el Banco Galicia, incluso la Comisión también de bebidas, de aceites y el mercado de cereales en la Argentina, con lo cual tuvimos la posibilidad de encontrarnos con distintos directores de comunicación que han compartido con nosotros su experiencia de trabajo. Bueno, Saúl, te dejo. Bueno, un poco sumando lo que dice Fede en relación un poco a las conclusiones que abordamos con esto que iniciamos hace 2 años. Bueno, en mi caso particularmente soy diseñador, aparte también con un posgrado en gestión estratégica de emprendimientos tecnológicos. Y ahí lo que vimos como primer conclusión, vimos que si bien la figura del DIRCOM está presente, sí en su momento, o en el momento de gestión del branding, quizás conceptos como dentro o fuera de marca, el on o off, que habitualmente nosotros lo conocemos dentro de lo que es el brand guardianship, no está tan presente, o no lo tienen tan claro, o no saben cómo aplicarlo, o por lo menos lo hacen de manera no sistemática, digamos. Eso por un lado. Por el otro, vimos que también, si bien hay un equipo que gestiona el branding, pero sí esto lo hacen a través de distintos... ¿Perdón? 1 minuto te queda. Perdón, rápidamente, lo hacen a través de distintos partners como agencias, distintos estudios de diseño, etcétera. Y finalmente, el rol del Brand Guardian, digamos, existe como el rol como validador de piezas, pero no tiene, digamos, de alguna manera una práctica totalmente sólida en relación a tener algunos criterios o alguna metodología en cuanto a seguimientos y procesos de seguimiento del branding, ¿no? Así que eso es en términos generales lo que nosotros relevamos de estas 2 etapas. ¿Nos queda algo más de tiempo o ya finalizamos? Tienen 30 segundos si quieren. Si no, después igual cuando terminan de exponer y quieren agregar algo más, pero si tienen algo más para agregar.
Mira, por ahí agrego que el equipo tuvimos un evaluador externo, que es Cecilia Mosto, de Creative Investigation, que es una de las empresas en el país más grandes en cuanto a opinión pública, que trabaja para empresas, y la dirección también de Gabriela Pagani, otra investigadora como nosotros, que también trabaja en varias universidades. Bueno, muchas gracias. No, Después, al cuando contrario, ustedes. Gracias. tengan las preguntas, pueden explayarse un poco más. Gracias. Dale, buenísimo. Bueno, Eugenia, Hola. hola. A ver si funciona esto. ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, sí, te vemos, Eugenia, cuando quieras. Ya, perfecto. Muchas gracias, Vanessa. Hola a todos, yo soy Eugenia de Temuco, Chile, sur de Chile específicamente. Bueno, yo soy estudiante de la Universidad de Palermo, estudié una maestría en el año 2005, ya hace mucho tiempo que estoy participando en este congreso de manera consecutiva todos los años, aportando desde distintos trabajos de investigación. Bueno, soy diseñadora gráfica y también soy ingeniero comercial, así que tengo unos enfoques bien curiosos sobre el trabajo del diseño. Específicamente hoy día les voy a comentar, les voy a compartir un poquitito lo que es mi trabajo de tesis doctoral, que es sobre las emprendedoras de cultura mapuche en mi región, ¿cierto? Porque digamos, el trabajo de campo está realizado donde yo vivo, de donde yo soy, y específicamente es un trabajo de comparación basado en la teoría fundamentada, comparación constante de imágenes con motivo gráfico de la cultura mapuche. ¿Qué ocurre en esto? Fundamentalmente, el objetivo de esta investigación es, digamos, comparar y analizar las representaciones con motivo gráfico que están presentes en distintos formatos de las emprendedoras de cultura mapuche en la región de la Araucanía. Específicamente son 10 casos de estudio que curiosamente, dentro de todo lo abordado, ¿cierto? Y del recorte del tema, curiosamente llegué a casos solamente femeninos, en un rango etario desde los 20 a los 30 años. Son emprendedoras mujeres digamos, jóvenes, por decirlo de una manera más coloquial, en este rango etario, ¿cierto? Y por esto yo hago un análisis de comparación basado en lo que existe de los orígenes del pueblo mapuche versus lo que está hoy, ¿cierto? Lo que se está trabajando hoy con estas mujeres jóvenes que van trabajando de la mano de la innovación, ¿cierto? De estas nuevas tendencias. Por lo mismo, es un análisis etnográfico del diseño, ¿cierto? Con elementos de inducción analítica. Si bien yo ya estoy en una parte más, digamos, final de este análisis, digamos, de ir probando esta hipótesis que yo manejé, que más o menos sospechaba que habían como nuevas tendencias, nuevas aplicaciones de colores de fantasía, materiales reciclados, por ejemplo, yo pude ir analizando todos estos patrones con motivo gráfico en distintos materiales. Estos materiales fueron el cuero, la lana, la plata, la madera y la cerámica greda. Dentro de estos cinco materiales yo pude encontrar en mis 10 casos de estudio los motivos gráficos que han ido modificándose, que han ido adaptándose a esta demanda local, ¿cierto? A esta demanda local en la región de la... yo no soy experta en metodología, pero sí he estado estudiando bastante y asesorándome con el área de la sociología para preparar y para poder fundamentar digamos, robustecer mi tesis, ¿cierto? Mi tesis doctoral.
basado en esto. Esa sería mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Eugenia. Después, si querés explayarte un poco más, cuando terminen de exponer. Vanessa. Gracias. Estela, Gina y Diego. ¿Hay alguien de ellos? Sí, estoy yo, Diego. Avísenme cuando se vea ya el video. Sí, a vos te vemos. Sí, sí. Bien, Te escuchamos. bárbaro. Bueno, yo estoy en representación del equipo, que está formado por Gina Crivelli, Estela Moacet Espanés y quien les habla, Diego Monfort. Somos parte de un equipo de investigación interdisciplinario que trabaja sobre el tema de las ciudades sustentables. Y nosotros particularmente formamos parte de un equipo más chico que trabaja sobre la movilidad urbana sustentable hace aproximadamente unos 4 años, más o menos. En esta ocasión nosotros venimos a presentar parte de una investigación que está referida a la movilidad urbana y que se trata de una experiencia académica que hemos desarrollado como docentes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNC, en la que se trabajó desde la perspectiva de la movilidad sustentable con herramientas de investigación cual y cuantitativas aplicadas al desarrollo de productos, es decir, diseño. En esta experiencia lo que buscamos era generar hipótesis y extraer conceptos para la investigación, pero al mismo tiempo transferir herramientas de investigación a los alumnos, a los estudiantes de los niveles iniciales. En este caso era la cátedra de Introducción al Diseño Industrial. A partir de que entendemos la movilidad como una compleja red de relaciones que vinculan las distintas escalas de movilidad con los valores de consumo, se propuso articular este proyecto de investigación con la enseñanza de grado. Cuando hablamos de movilidad urbana, en general se hace foco sobre los vehículos de diferentes portes, desde los individuales hasta los particulares como las bicicletas. Pero en este caso, lo que buscábamos era trabajar sobre una tipología de movilidad sobre la cual habíamos detectado algunas transformaciones, pero no teníamos verificación. Entonces lo que se propuso es que a partir de que las tipologías de los productos utilizados en la movilidad urbana van sufriendo transformaciones, y conforme la sociedad avanza con nuevas propuestas objetuales y de valores, nosotros detectamos que las tendencias de diseño se orientaban hacia la autonomía de las personas y a los conceptos de sustentabilidad y sostenibilidad. Entonces lo que armamos como equipo de investigación era vincular el campo teórico de la investigación con el campo práctico de la misma, con el objetivo de transmitir a los alumnos estas herramientas de investigación. En este caso particular, y tratando sobre movilidad urbana y sobre la movilidad personal, tuvimos como punto de partida todos los interrogantes que nos movilizan en el proceso de investigación. ¿Para qué nos movemos? ¿Cómo nos movemos? ¿Cuáles son los valores que utilizamos para movernos y consumir esos productos que nos permiten movilizarnos? ¿Cómo es la combinación de los elementos de uso público y los particulares? ¿Cómo es el vínculo entre los aspectos personales y los aspectos sociales de la movilidad? Y en definitiva, ¿cómo afectan todos estos factores a las tendencias de diseño? A partir de eso, propusimos una herramienta de investigación que intentamos transferir a los alumnos, en lo que ellos deberían aplicar esta herramienta a su trabajo práctico, que se desarrolló en el segundo semestre del año pasado, y que trataba sobre el calzado urbano. La herramienta consistía en un relevamiento de uso del calzado urbano a partir del registro fotográfico y de encuestas. Lo que buscábamos con esto era extraer datos sobre los aspectos funcionales y de uso para determinar cómo la gente estaba consumiendo y cómo la gente estaba utilizando esto del calzado urbano. Básicamente,
se aplicó la herramienta en el ámbito local, es decir, en Córdoba Capital, los chicos pudieron, por suerte, salir a la calle a relevar datos, que después fueron procesos, y de lo cual sacamos algunas conclusiones, algunas que tienen que ver con lo académico en la formación de grado y otras que nos aportaban a la investigación que estamos haciendo en movilidad urbana. La primera hipótesis que podamos sacar de eso es que el paradigma de consumo y de uso del calzado urbano está mutando desde una valoración estética hacia una valoración de salud, es decir, la gente empieza a tener otro paradigma para seleccionar, consumir y usar el calzado urbano. La otra hipótesis que sacamos es que el calzado urbano muta conforme muta la ciudad, es decir, la forma de habitar la ciudad va mutando los valores de consumo, por ende van mutando las tendencias de diseño. Y como conclusión general, el resultado fue muy positivo porque pudimos retroalimentar la investigación con nuestro trabajo de docencia y sobre todo aportar a los alumnos una herramienta importante de investigación que les permite entender la importancia que tiene trabajar bien en las etapas tempranas del proceso de diseño y qué impacto tienen estas herramientas en lo que es todo el desarrollo del producto posterior. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, si está preparado, ¿quién sigue? Que creo que es Juan Andrés. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, te vemos. Listo, perfecto. Bueno, entonces, buenos días. Aquí en Colombia todavía estamos en horas de la mañana. Mi nombre es Juan Andrés Arbeláez, soy diseñador industrial, soy docente del programa de diseño de espacios escenario de la Corporación Colegiatura Colombiana, aquí en la ciudad de Medellín. Entonces, el contenido que presento hoy hace parte de una investigación que está en curso, la cual recibe el nombre oficial de la ergonomía en el diseño de espacios de trabajo para favorecer la creatividad en docentes de educación superior. Digamos que inicialmente este proyecto lo que busca es entender cuáles son esos posibles factores de bloqueo de la creatividad en la labor docente y cómo realizar un abordaje desde la ergonomía, tanto la identificación de las condiciones en las que está inmersa el docente y como un punto de partida para el diseño de requerimientos y digamos que comenzar a hablar de la ergonomía al servicio de la creatividad. Entonces, parto de la base que la creatividad y la ergonomía pues, no son conceptos que se relacionan por sí solos. Entonces, allí es donde está este cuestionamiento inicial y es de qué manera las condiciones ergonómicas favorecen la creatividad en la población docente al interior de unos espacios de construcción de conocimiento. Es importante, digamos que para mí o en este contexto en el que estamos, la ergonomía siempre ha sido o ha tenido un abordaje muy técnico, entonces aquí el objetivo también de la investigación es lograr entender cómo ese concepto de ergonomía nos permite estimular un proceso creativo. Entonces, reconocemos, digamos, la creatividad por definición, entendiendo que hay muchas definiciones pues, de creatividad, entre ellas está la capacidad de utilizar la información y los conocimientos de una forma nueva, ¿sí? Pues finalmente para encontrar soluciones que divergentes a los problemas. Y digamos que dentro de todo este tema de la creatividad hay una corriente en la que se sitúa la investigación, que es esa corriente constructivista de la misma, en donde se considera la creatividad como un proceso mental y operacional de los seres humanos que es de carácter productivo, es decir, que hace parte del hacer, que se construye a través de los elementos con los que nosotros interactuamos. Entonces, en ese sentido, es importante entender que la creatividad no solamente debe atribuirse a las habilidades individuales de las personas, sino también hay factores externos en los que está inmerso finalmente el sujeto. Entonces, entendiendo esta mirada individuo-ambiente, para propiciar escenarios de creatividad individual y colectiva, es pertinente también hablar o hacer mención al bienestar humano. Pues digamos que es ese estado en donde uno como ser humano cuenta con seguridad personal, ambiental, buena salud, buenas relaciones sociales. Entonces, aquí es donde empieza
a existir una relación fuerte entre la creatividad y la ergonomía, entendiendo la ergonomía como definición que busca el bienestar humano a través de la comprensión de las interacciones que se generan entre esa persona y los elementos de un sistema. Entonces, en ese orden, aquí es donde, desde ese marco de la ergonomía, nosotros desde el diseño podemos estudiar no solo unos criterios que van enfocados a la persona desde lo individual y cognitivo, sino que también hay unos elementos externos que son la parte organizacional, todo este sistema sociotécnico en el que estamos inmersos y unas condiciones ambientales. Entonces, preguntarnos sobre dichos factores permite entender al usuario y su contexto como un conjunto de elementos que están relacionados entre sí y que tienen un objetivo, y es dar bienestar al usuario. Entonces, durante la investigación, nosotros diseñamos una herramienta de observación no participante con fuentes primarias, con el fin de levantar información a través de los diferentes factores asociados a la ergonomía y a la experiencia de las personas en su espacio de trabajo finalmente. De esta manera, conocer las condiciones individuo-ambiente en las que están inmersos, y esta herramienta, por causas de todo este tema del confinamiento, pues estamos en un desarrollo pues, de aplicación que ha sido un poco demorado. Sin embargo, es importante hablar como un poco de unos resultados parciales que hemos ido analizando, y es que la herramienta, al tener un tratamiento holístico de la actividad, no solo nos permite identificar elementos del diseño del puesto de trabajo, el tema 20 segundos. Sí, el tema antropométrico y mecánico, no solamente es interacción objetual, sí, que pueden generar disconfort, impactar en el bienestar y quizá en la actividad creativa del docente, y que también hay unos aspectos asociados a la organización respecto a la motivación y a la experiencia óptima, de los resultados esperados. Entonces, de esta manera, el enfoque de la ergonomía como herramienta nos aporta no solamente desde un punto de vista metodológico para el levantamiento de la información, sino también desde un punto de vista proyectual, desde su aplicación en el diseño. Esa era toda mi intervención, Vanessa. Muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias a vos. Bueno, si están quienes continúan. Sí, Vanessa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te escuchamos. Bueno, perfecto. Queremos presentar nuestro proyecto Laboratorios de Investigación Creación, una ruta para fortalecer la investigación artística en los escenarios del diseño. Primero queremos agradecer a la Universidad de Palermo por abrir estos espacios de socialización. Nosotros somos Juan Sebastián Hernández, diseñador industrial e investigador sobre temas de tecnología, y Norman Esteban Gil, quien es magíster de Artes Plásticas y Visuales. Ambos somos profesores investigadores de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior en Bogotá. Los laboratorios de investigación-creación y sus posibilidades frente a la democratización artístico y el código abierto son analizados desde nuestros proyectos de investigación y se validan a través de la configuración de la Red Latinoamericana de Investigación-Creación. Les vamos a compartir más adelante el enlace por el chat y los invitamos a contactarnos al correo si están interesados en participar en nuestras sesiones y unirse a la red. El objeto de estudio que está siendo socializado se centra en la forma como se estructuró una metodología replicable de este laboratorio de investigación-creación en diversos escenarios y el análisis de las herramientas que se utilizaron. Estos son escenarios de agenciamiento cultural, hacen uso de las dinámicas de las prácticas artísticas para comprender las maneras en las cuales se vinculan distintos tipos de comunidades. Perdón, y cómo... No sé si me escuchás, piden si podrías hablar un poco más lento porque se están perdiendo. No ir tan rápido, si bien tenemos poco tiempo, pero un poco más lento, por favor. Vale, eso es un problema de los bogotanos, perdón. No, por favor. Estos son escenarios de agenciamiento cultural. Estos laboratorios son escenarios de agenciamiento cultural que hacen uso de las dinámicas de las prácticas artísticas para comprender los modos en los cuales se vinculan las comunidades que participan en ellos y la forma como estas comunidades pueden transformarse a partir del arte, y digamos que ahí también entra el diseño. Nuestro laboratorio también es una herramienta investigativa en la medida en la que genera conocimiento artístico validable a través de la observación, de la experimentación creativa y de las interacciones humanas que se generan en ellas a través de la investigación artística. Buenas tardes. El diseño metodológico es de carácter analítico,
vincula las prácticas artísticas contemporáneas, cartográficas, mapeos, diagramas, bitácoras, videoarte e instalaciones al sistema de circulación gratuita open source. Se analizaron 3 ámbitos. El primero es la creación, que comprende producción y archivo desde la subjetividad a la colectividad en el encuentro de técnicas y saberes. Y tenemos espacios de acontecimiento, espacios de exploraciones plásticas y gestos de registro permanente a través de bitácoras y mapeos colectivos. El segundo ámbito es el ámbito de la crítica, que estudia los aportes y las transformaciones generados por los productos de arte y diseño en el entorno social y cultural. Para ello utilizamos gestos de análisis y crítica mediante el uso de paneles barburianos. También hicimos uso de una mirada externa que comprende la invitación a panelistas, expertos temáticos y públicos externos, públicos neutrales. El tercer ámbito corresponde al ámbito de aparición. Describe el fenómeno de la verificación de las transformaciones generadas por la obra-creación en los posibles escenarios de socialización y circulación de código abierto. Allí tenemos gestos de sistematización, archivo y open source desde repositorios y anaqueles de disposición categórica con acceso remoto. También tenemos exhibición museográfica, memorias y escrituras académicas de los procesos de laboratorio, además de socialización del conocimiento especializado. Nuestro estudio comparó 3 laboratorios, básicamente, un laboratorio que se llamó Dibujo y Barrio, que hizo una revisión de los conocimientos generados en el barrio de La Candelaria, en Bogotá, y que exploró los espacios y las estéticas y las dinámicas sociales y culturales de la persona como un dibujo vivo. Un segundo laboratorio que fue la Oficina de Verificación de Objetos Memorables, que se orientó a analizar las prácticas artísticas desde los estudios del historiador alemán Avi Warburg, y el laboratorio en ejecución actualmente de la Red Latinoamericana de Investigación y Creación, cuyo propósito es establecer un ecosistema para la generación de conocimiento legítimo desde la creación en las artes y el diseño en un entorno colectivo democrático entre diferentes universidades latinoamericanas y algunos institutos culturales. No sé si nos regalan 20 segunditos más por lo de la pausa para dar las conclusiones. El desarrollo de los laboratorios de investigación, en conclusión, contribuye significativamente a la generación de conocimiento especializado. Sus mecanismos de operación son rigurosos, efectivos y respetan en justa medida tanto los saberes tradicionales y experiencias previas de los participantes como la experiencia temática y tecnológica de los coordinadores formados. Finalmente, el uso del paradigma del código abierto permite una vinculación efectiva en red. Asimismo, el acercamiento de las comunidades a sectores de la creación, producción, comercialización y legitimación de la práctica de creación se hace visible y permite establecer relaciones directas con los factores sociales y culturales cuyo despliegue es necesario para generar transformaciones de las realidades de las comunidades. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Veo que creo que se unió Germán. ¿Estás por ahí? Si estás, puedes levantar la mano, así te ponemos como presentador. Bueno, mientras vemos si está Germán, si está Jennifer, Brenda, Naren. Bien. Bueno, Germán, comienza Brenda y después te ponemos como presentador, así presentás tu exposición. Gracias. ¿Te vemos, Brenda? Hola a todos, me presento, mi nombre es Brenda Delgado y esta ocasión pues estoy con mi compañero y colega Naren Francisco López y les venimos a contar un poquito acerca de nuestro proyecto que se denomina Nodos. Bueno, primero que todo, muchas gracias a la Universidad de Palermo por esta invitación. Y bueno, nosotros somos diseñadores gráficos de la Universidad de Nariño, pertenecemos también al grupo de investigación Innova y bueno, vamos a compartir un poquito de lo que se trata este proyecto. Bueno, ¿de dónde nace la idea de este proyecto de investigación? Nuestro proyecto se origina debido a que nosotros detectamos y pudimos observar que dentro de nuestra institución
dentro de algunos programas que pertenecen a ella, no se ha realizado una gestión totalmente apropiada de los procesos de comunicación. Bueno, es así como Nodos trata de facilitar el desarrollo de estrategias para fortalecer los procesos de comunicación en los programas y en algunas dependencias que pertenecen a la Universidad de Nariño, aquí en Pasto, Colombia. Para nuestro caso de estudio, escogimos el departamento de diseño, que se compone por 2 programas, que son el programa de diseño gráfico y el programa de diseño industrial. Esto lo realizamos también teniendo la visión de que este pueda ser como un aporte metodológico para otros programas en el futuro. Bueno, se resalta también que fue de vital importancia la participación colectiva que logramos a partir de la comunidad perteneciente a todo el departamento de diseño, tanto con profesores, estudiantes, administrativos, directivos. Fue muy importante para nosotros porque enriqueció mucho nuestro proyecto. Bueno, además de todo esto, en el proceso logramos hacer una revisión bibliográfica, un análisis del estado del arte, de referentes de otras universidades, y se dio paso a la planificación y la elaboración de una caja de herramientas que se dividió en 3 fases, las cuales las nombramos como nodo A, nodo B y nodo C. Cada una de estas fases se centra en la búsqueda de soluciones para diferentes necesidades de comunicación. Y bueno, para explicar un poquito acerca de las 3 fases, mi compañero les va a explicar los resultados que obtuvimos. Hola, ¿me escucha? Sí, ¿Aló? Sí, te escuchamos. Hola, bueno, mucho gusto. Para comentarles sobre las fases o los nodos como los llamamos, empezamos por el nodo A, que se trata o brinda una herramienta de un formulario con unas preguntas súper sencillas. La intención de este formulario es contextualizar de una forma mucho más rápida, mucho más global, en cómo se encuentra o en qué estado se encuentra nuestro entorno a trabajar. El nodo B lo contemplamos como una herramienta mucho más interactiva. En esta, pues, buscamos la participación proactiva y colectiva de toda la comunidad perteneciente. Y pues gracias a toda la participación y el apoyo que se tuvo por parte de la comunidad del departamento de diseño, se arrojaron grandes aportes que favorecieron e enriquecieron mucho nuestro proyecto de investigación, así como también se hizo un análisis de acuerdo a cómo se encontraba o en qué estado se encontraban en ese entonces las estrategias de comunicación implementadas dentro del departamento de diseño, tanto en canales internos como externos. Entendemos como canales internos lo que es la relación entre docentes, estudiantes, directivos, etcétera, y canales análogos tales como los tableros informativos, los tableros de expresión, etcétera. Y por otro lado tenemos los canales externos que se entiende como la comunicación que existe del departamento con el sector externo, con gente ajena al departamento. En esto detectamos canales digitales tales como redes sociales y páginas web. Y por último tenemos el nodo C. En este nodo es como más una herramienta de ideación y prototipado en donde el usuario pues tiene la oportunidad de generar o de acercamiento final al producto que se quiere. También gracias a toda la investigación y a todo el proceso que se ha realizado y los resultados, queremos resaltar que se dio el apoyo y la potencialización a diferentes iniciativas del Departamento de Diseño, así como también a otras dependencias que hacen parte de la Universidad de Nariño. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. No sé si está Germán para presentar. Sí, acá estoy. ¿Me ven? Bueno, ¿Me escuchan? te escuchamos, no te vemos, pero te escuchamos. Sí, estoy tratando de activarlo. Bueno, no quiero demorar igual, de todas maneras comienzo. Bueno, mi nombre es Germán Rosso. Ahí estoy habilitándolo. Mi nombre es Germán Rosso. Lo que
quería presentar originariamente era un trabajo vinculado a la imagen política de distintos argentinos que integran la coalición Juntos por el Cambio en Argentina, con las distintas modalidades que fue adoptando el Congreso. Finalmente tuve que desistir del intento de compartir imágenes. Estaba pensado originariamente para hacer un tipo de presentación más dinámica que muestre y analice algunos casos concretos y muestre algunas herramientas metodológicas provenientes de la teoría social que permiten pensar las imágenes como una especie de aporte, una especie de articulación, y así se terminó titulando este trabajo, una articulación entre el diseño y la teoría social para pensar las imágenes políticas y para pensar los diseños en general. En este sentido, la investigación es, digamos, esto es una exposición de lo que sería el armado metodológico de un trabajo de investigación más amplio, que es parte de una investigación financiada por el CONICET y que se integra en la maestría de Comunicación y Cultura de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Y lo que me interesaba particularmente presentar hoy es la posibilidad de la articulación de 3 herramientas que, como les decía, permite pensar un horizonte que a veces es desatendido cuando se piensan en los diseños o cuando se piensa el diseño como una disciplina proyectual, que es no solamente pensar la producción de un dispositivo, en este caso de imágenes, sino también pensar en el horizonte de efectos que se suscitan en la recepción, y en el caso que tenemos particularmente, que es el de las imágenes políticas, pensar particularmente desde la teoría de Bourdieu, desde lo que él denomina una estética disposicionalista, es decir, una estética que se centre no tanto en pensar o no solo en pensar en las configuraciones morfológicas de una imagen o en distintos aspectos estéticos, que no solo se centre en esos aspectos, sino que piense del otro lado, del lado de la recepción, del lado de los sujetos, del lado de los agentes sociales, cuáles son las disposiciones subjetivas, las disposiciones incorporadas que son movilizadas, es decir, cuáles son los esquemas de percepción y los esquemas de apreciación que los diferentes usuarios tienen al interactuar, al encontrar una imagen, y en particular lo que sucede con los electorados al entrar en relación, al entrar en vínculo con los políticos y con su imagen, ¿sí? En este sentido, y dentro de este marco de indagación, son 3 los conceptos principales que me parecen útiles para pensar la dimensión de las disposiciones movilizadas por los usuarios. Tenemos por un lado la cuestión de la fotogenia, que es un elemento crítico que proviene de la teoría de Edgar Morin, pero que es desarrollado puntualmente por Barthes para pensar la dimensión de la construcción de la imagen pública de los políticos a través de las primeras imágenes que iban apareciendo, las imágenes visuales que iban apareciendo en los primeros folletos de la época, y de qué manera esos atributos que aparecen representados, pensemos que previamente los folletos electorales eran solo texto, entonces la incorporación de la imagen empieza a generar una semblanza y la posibilidad de que se produzcan otro tipo de vínculos políticos o otros andariveles por los cuales se construyen las adhesiones políticas, que no tengan que ver tanto con el contenido o con la propuesta o con el programa de una fuerza política, sino con una suerte de, Barthes lo denomina así, una suerte de poder de conversión que estaría encarnado en las fotografías y gracias a la cual fotografías pueden transportar un clima físico, un modo de vestirse, una pose, una escenografía, un escenario que, según Barthes, lo que permite es construir juegos de complicidad con los usuarios de esas imágenes. Voy a acelerar un poco la exposición. Por otro lado, Goffman trabaja desde una perspectiva similar al pensar a las fachadas como una dotación expresiva a partir de las cuales los individuos pueden controlar la imagen de sí que proyectan a los demás. Y esto es un elemento de principal importancia en el ámbito político porque es gracias a eso que se construye la percepción que un político tiene en ciertos sectores sociales y es a partir de elementos visuales que juegan un rol muy importante. Y por último, una herramienta para tener en cuenta en la indagación de la imagen de los políticos es, bueno, otros expositores previamente hablaban de Barbour, la cuestión del pastor formel, de las fórmulas expresivas como estas configuraciones de elementos visuales que transportan una emotividad a través del tiempo. Y que esta emotividad a través del tiempo
se repite en distintos escenarios y en distintas condiciones y permite hablar de la visualidad como un terreno de repertorios, de fórmulas, de formatos, a partir de los cuales, en el terreno político en particular, son estrategias visuales disponibles que los distintos políticos pueden movilizar para construir y para condicionar la recepción que tendrá su imagen y, como es su objetivo final, condicionar la construcción del voto y de las adhesiones políticas. Para finalizar, quisiera señalar que, bueno, entiendo que estará disponible el microensayo luego para ver la puntualización metodológica y de las herramientas y de los aspectos de la construcción identitaria que se generan a partir de la visualidad, pero también luego me gustaría compartirles algunos enlaces u otros contenidos donde podrán encontrar un análisis de lo que les mencionaba yo de las imágenes de Juntos por el Cambio y de esa fuerza política en particular que he desarrollado, que permite pasar de lo metodológico y de lo teórico a cómo esto se moviliza en casos concretos y particulares. Les agradezco mucho y las seguimos por otros canales de contacto. Gracias. Muchas gracias, Germán. Igual ahora cuando demos a debate, por ahí podés explayarte un poco más, ¿sí? Gracias. Sí, perfecto. Gracias a vos. No sé si queda alguien más, si no voy a... Solo faltó Sara, pero no está en el aula. Perfecto. Bueno, yo no quiero robar mucho tiempo, sé que nos queda muy poco tiempo, como les pasó a todos los expositores, la idea original de la ponencia era otra, entonces voy a tratar de sintetizar algunos aspectos. Mi ponencia no se basa en una experiencia, no sé si todos me ven bien, porque yo no logro verme, pero bueno. Sí, te ves. Perfecto, gracias. No tiene que ver con una experiencia en sí de investigación, sino que tiene que ver más bien con mi experiencia como docente, soy docente de metodología, soy socióloga y doctora en metodología, tanto en grado como en posgrado. Y justamente en posgrado trabajo lo que hace al trabajo de campo, a lo que nos convoca. Entonces, teniendo a veces charlas con los estudiantes, un estudiante me cita y a otro estudiante que decía que el camino de la tesis era como un médano, porque se veían huellas al entrar y no al salir, pero no se veía el proceso. Deteniéndome en esto y en este proceso y estas dificultades que se presentan en los procesos de investigación, para hacer referencia más particular a lo que son las técnicas de investigación, como todos saben, y no les voy a venir a contar ahora que un diseño de investigación tiene que tener en cuenta 3 elementos fundamentales como son el marco teórico, el objetivo general, el objetivo específico y la metodología, y que justamente dentro de la metodología encontramos las técnicas. Y pasa muchas veces que no existe una coherencia lógica entre lo que postulamos o los marcos teóricos donde nos apoyamos y estas técnicas de investigación. Y que posteriormente estas técnicas que tienen que responder a nuestros objetivos no nos resultan posibles de responder, ¿sí? Hay un ejemplo que yo siempre pongo y que es muy atractivo y veo muchos estudiantes que quieren analizar procesos, cambios, transformaciones y proponen como técnica de investigación o como instrumentos la observación. Es la observación tanto participante como no participante, si bien me va a permitir recoger información, va a ser una foto del momento, no voy a poder hablar de qué transformaciones ocurrieron. Y si lo hago con una entrevista, también serán desde la voz de los actores, pero no desde lo que yo quiero estudiar. Entonces, justamente esto que dan en muchos en llamar esta disociación que hay entre los objetivos, las técnicas y el marco teórico, era lo que me convocaba hoy y que después les puedo compartir como microensayo para no robarle mucho más tiempo. Otra de las cuestiones que suele suceder es lo que llaman Catalina Weinerman el divorcio esquizofrénico entre el marco teórico, entre teorías muy abstractas y la metodología, ¿sí? En esto de tomar teorías muy generales, con categorías muy abstractas, y querer colocarlas a la fuerza para
estudiar ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una compañera que siempre comentaba que hablaban de, a ver, para hacer un ejemplo, yo doy más clases en sociología y no me quiero ir del diseño, pero, por ejemplo, de los grandes latifundios, y tomaban como objeto de estudio la quinta de Juan, ¿sí? Entonces pasábamos de un nivel de abstracción muy grande a un nivel de estudio muy pequeño. Entonces, la importancia también de definir estos conceptos, de tomar, al decir de Ruth Sautou, teorías sustantivas que me permitan definir ese concepto para no forzarlo en el momento de encontrarme con la empiria. Creo que estas dificultades que se nos han planteado a todos y que las vemos habitualmente, es lo que venimos trabajando y que veo habitualmente que nos pasa. Quizás para no robar más tiempo, me gustaría dar lugar a las preguntas y sí explayarme un poco más con la ponencia que estuvo pensada, si es que tenemos tiempo. No sé si tienen preguntas, si no... Tenemos tiempo para el debate hasta las 2 menos 10. Perfecto, bien, y son tenemos tiempo, así que ¿tienen alguna pregunta? Si no, yo podría preguntar, pero me gustaría escucharlos. Por ahí me gustaría, a ver, voy a buscar algunas notas que tomé acá, ya que nadie pregunta. Diego y Estela están, que presentaron herramientas de investigación en la enseñanza del proceso de diseño. Sí, sí, acá estamos. Bien, me gustaría por ahí que me cuenten cómo fue que ustedes hablaron de generar nuevos conceptos, ¿verdad? Y que tomaron herramientas Quali y Quanti. ¿Cómo hicieron con estas herramientas? O sea, ¿qué herramientas utilizaron? ¿Cuáles fueron estos nuevos conceptos que pudieron generar? Bueno, las herramientas que utilizamos era una encuesta que los alumnos salían a hacer a la calle en lugares públicos. Tenía que ser gente que no conocieran para que fueran datos fidedignos, digamos, no datos manipulados por gente conocida. Entonces, ellos debían presentar 20 encuestas, cada uno de ellos, y debían tomar registro fotográfico y, bueno, los que pudieran filmográfico, para no solo sacar conclusiones de lo que hablaban con la gente, sino tomar datos también de cómo era, por ejemplo, la forma de caminar de la gente en la calle, cómo se desplazaba, bueno, y sacar también un poco de estadísticas. Por ejemplo, en una fotografía en la esquina del Patio Olmos, que es una zona muy representativa de la ciudad de Córdoba, bueno, ¿cuánta gente usaba un tipo de calzado? ¿Cuánta gente usaba otro tipo de calzado? ¿Qué tipo de desplazamiento tenía? Y algunas conclusiones respecto de los posibles criterios de uso en base a las experiencias personales. Es decir, el tipo de usuario llevaba una vinculación al calzado que estaba usando, digamos. Entonces, bueno, básicamente las conclusiones generales creo que las expuse, y era que está mutando la forma de consumir y de usar el calzado urbano, y esa mutación responde a dos cosas. La primera es la mutación de la ciudad, particularmente acá en Córdoba, hay algunos espacios públicos que se están restringiendo y están pasando a ser peatonal, en la zona céntrica me refiero, ¿no? Entonces la forma de habitar la zona céntrica también hace que la gente empiece a cambiar los hábitos de consumo. Entonces, cuando uno se dirige a la zona céntrica, empieza ya a considerar que tiene que caminar determinada cantidad de kilómetros dentro de esa zona céntrica. Ya no es tan accesible desde el vehículo, sino que hay que habitar la ciudad de otra forma. Eso por un lado. Y por el otro, hay algunos paradigmas que son más bien globales, que también afectan al consumo y que tienen que ver con la sustentabilidad y con el tipo de consumo que se hace. Sobre todo en el cambio de paso de lo estético del calzado a las cuestiones de salud, como la comodidad, la ergonomía, y bueno, que funcionalmente responda
a lo que está necesitando, digamos, el usuario. Es decir, hay otro tipo de conciencia en el consumo del calzado. Yo, hola, buenos días. También quería hacer una aclaración. Esta experiencia se dio en el primer año de la carrera, o sea, es en la asignatura de nivel 1 de proyecto. Y la idea es un poco empezar a que los estudiantes tomen conciencia de la importancia que tiene la etapa de investigación dentro del proceso de diseño para el desarrollo de un producto. También haciéndoles referencia a que lo que ellos estaban haciendo es utilizar algunas técnicas de investigación, pero que la finalidad no es una investigación científica en ese caso, sino es la aplicación al desarrollo de un producto, después que tiene ciertas particularidades. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sigo yo. Bueno, justamente veo que Susana me pregunta cómo se define la mejor técnica para un tema. Es difícil primero decir, bueno, esta va a ser la mejor técnica para estudiar y recolectar información, ¿sí? Primero tenemos que ver, se tienen en cuenta los objetivos y los objetivos específicos. Y si vamos a utilizar una metodología de corte cualitativa o cuantitativa, o ambas, si queremos hacer un estudio más de generalización, donde lo que queremos hacer es agregar datos, donde trabajaríamos quizás un poco más con la encuesta, si queremos hacer un estudio un poco más focalizado, donde tiene que ver con medir percepciones, emociones, trabajaríamos con la entrevista, con la observación, en diseño podemos utilizar otro tipo de técnicas, ¿sí? Pero no hay una técnica que dice, esta es la mejor técnica. Y muchas veces lo que suele ocurrir justamente es que una vez que comenzamos el trabajo de campo, que en investigaciones que son netamente de metodología cualitativa, habitualmente no, se hacen siempre al finalizar, y en investigaciones cualitativas es como ida y vuelta, nos vamos dando cuenta que esta técnica no sirvió para recoger esta información que queremos. A veces vemos forzar este objeto empírico con la bibliografía que tenemos. Esto tiene que ver con una mal definición del concepto, o no una mal definición del concepto, sino de no haber elegido quizás la mejor definición. Pasa muchas veces que se confunde el objeto empírico con el problema de investigación. Yo he escuchado muchas veces que dicen, yo quiero estudiar los murales, yo quiero estudiar los espacios públicos, y en realidad lo que se quiere estudiar es, bueno, cómo representan los murales de tal barrio en tal ciudad, o lo que se quiere estudiar es cómo se fueron transformando ciertos espacios públicos. Todo esto hace, y esto lo podemos ver muchas veces recién cuando estamos insertos en el trabajo de campo. Y es muy probable que en las investigaciones donde decimos que utilizamos un diseño flexible, que trabajamos con conceptos sensibilizadores que no van a constreñir nuestra observación, vayamos cambiando y muchas veces hasta vamos modificando la bibliografía, algo del marco teórico. No sé si con esto, Susana, te respondí a lo que me preguntabas. Bueno, perfecto. Muchas gracias, me queda más claro, te estaba escuchando y bueno, se nota la experiencia, el conocimiento y esa es la cuestión, ¿no? Que a veces no sabemos qué metodología utilizar, cuál es la más pertinente, pero gracias, sí, por ahí va. Bueno, a vos. No sé si tenemos más preguntas, si no, yo me había anotado un par acá. Veo que no. No sé si están Federico y Saúl, y ellos habían comentado de que medían el impacto, y me interesaba ya que estamos... Hola, sí, acá. Hola. Bueno, Federico. Federico, qué utilizaron, qué instrumento, de qué forma pudieron medir el impacto, ¿no? Algo que a veces en investigación se piensa como bastante difícil, ¿no? Sí, bueno, primero arrancamos como todos, ¿no? Con el problema, definimos qué lo que queríamos hacer, construimos el marco teórico, por ahí pensamos que
lo construimos como muchos también autores que no son solo académicos, sino que se desarrollan en el ámbito profesional, ¿no? Porque nosotros empezamos al revés, tomamos una práctica profesional y tratamos de encontrar si existía y si se podía definirla. Y cuando armamos armamos también el plan de muestreo, a cuál era el universo que íbamos nosotros a acceder, y definimos iniciar con la etapa cualitativa, con entrevistas en profundidad, y desarrollamos una guía de pautas para cada una de estas entrevistas, ¿no? Hicimos, como todos, ¿no? Hicimos la inicial, la chequeamos entre los miembros del equipo de investigación, tomamos las primeras para ver si, ¿no? Si realmente nos estaba devolviendo lo que nosotros estábamos ahí preguntando. Una guía, ¿no? Abierta, ¿no? Teníamos determinadas, no una hipótesis porque no nos basamos en una hipótesis en la investigación. Sí, era una investigación mucho más descriptiva y como para entender el fenómeno. Entonces, con esta guía de pautas, la chequeamos hasta que conseguimos la que pensamos que mejor se ajustaba a los objetivos, bueno, el objetivo principal y a los específicos de la investigación, y ahí hicimos 11 entrevistas. Íbamos a hacer inicialmente, teníamos un plan de 15, pero ya vimos que a la número 11 empezábamos a encontrar repetido, ¿no? Tuvimos ahí el sesgo ya teórico, entonces decidimos cortar ahí, y en función de eso también empezamos después para la segunda etapa, que era ya, la hicimos el año pasado, que era la cuantitativa. Ahí, a través de las referencias o las construcciones teóricas que habíamos tanto construido desde el marco y habían aparecido en estas entrevistas de profundidad, construimos un cuestionario, ¿no? O sea, hicimos una encuesta que fue online, y la administramos a los, digamos, ahí tuvimos suerte porque como habíamos tenido las primeras entrevistas con estos directores de comunicación de empresas que pertenecen al círculo DIRCOM, pudimos llegar a todo el círculo en general, y en función de esos resultados empezamos a evaluar las conclusiones, ¿no? Que habíamos conseguido. Pero más o menos fue así el proceso técnico en lo metodológico. Perfecto, gracias. Me había quedado esa duda y me parece interesante saberlo. Muchas gracias. No, al contrario. No sé si Germán, ¿estás por ahí? ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Por ahí que te había quedado como para comentar un poco esto y teniendo en cuenta que esta mesa tiene que ver con las técnicas de investigación. Vos hablabas, bueno, de herramientas metodológicas, de imagen política, de que se trabajaba más desde el lado de la percepción, por ahí más en campo, como si nos podés contar cómo fue ese proceso. Sí, perfecto. El proceso de investigación estuvo dividido en los distintos casos analizados, ¿sí? Los principales casos fueron las principales figuras políticas referentes de Cambiemos durante el proceso electoral del 2019. En ese sentido, lo que tomé como caso fueron Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Miguel Ángel Pichetto, ¿sí? Por un lado, se constituyó un corpus siguiendo los criterios de la metodología. Si bien existe mucha disputa y mucha discusión teórica al respecto de la metodología de Barbuk y las distintas orientaciones o enfoques que han dado distintos autores como Ginsburg, Didi Habermas y demás, orientado en el sentido de constituir series de imágenes en las cuales las imágenes estén constituidas desde corpus significativos que provengan o de la prensa o de las redes sociales o de las propias piezas comunicacionales elaboradas por la fuerza política. A partir de ese corpus, lo que se realizó fue una interpretación en la cual se trataba de, por un lado, localizar los distintos elementos significativos en la construcción de la fotogenia, por otro lado, los elementos significativos de intervención en la fachada, ¿sí? Es decir, en la constitución de los elementos de presentación como estrategias de presentación de sí, y por otro lado, lo que se analizaba también eran la repetición o la constitución de ciertas fórmulas afectivas que nos hacían salir incluso del campo político, de gestos o de formas de presentación o de constitución de estas imágenes que muchas veces, por ejemplo, en el caso de María Eugenia Vidal, eran ciertas fórmulas de presentación que
no provenían específicamente, si bien había algunas configuraciones que, por ejemplo, se pueden rastrear a el modo en que la impronta de Evita quedó marcada en la política argentina, otras configuraciones provenían, por ejemplo, del campo religioso, en el modo de presentación estético, en el modo de interlocución o incluso en ciertos rasgos del rostro que recuperaban algunas configuraciones de la Inmaculada Concepción en la construcción de lo que sería la iconografía religiosa del universo católico, ¿sí? O para el caso de Miguel Ángel Pichetto, algunas configuraciones que tenían que ver con construcciones estéticas de lo que desde la propia fuerza política de Cambiemos denominan como la vieja política, presente en los modos de interacción, en las formas de vestimenta, en las formas de presentación en los actos públicos, y acá, digamos, para avanzar en otros de los aspectos de esta investigación, que fue, por ejemplo, no solamente centrarse en los políticos, sino también centrarse en manifestaciones públicas de esta fuerza, como fueron las campañas del Sí se puede durante el 2019, un análisis que tuvo que ver más con lo que autores de la misma vertiente de Bourdieu denominan el análisis de las estrategias de presentación de sí, pero mediatizadas, ¿sí? Y acá tenemos que hablar de autores como Champagne y demás, que lo que analizan es cómo las estrategias de presentación de sí son utilizadas y movilizadas en las manifestaciones y por los individuos particular, pero respondiendo a esquemas o a patrones que tienen que ver con lo colectivo. Entonces, en este sentido, fue una reconstrucción de los discursos que circularon por las redes sociales y también la participación en algunas de esas manifestaciones para hacer un registro de observación participante o de observación directa para ver cómo cosas que aparecen enfatizadas en las redes sociales como este aspecto de nosotros cuidamos la plaza cuando nos manifestamos, no la rompemos y demás, aparecían prácticas concretas de manifestantes señalándose unos a otros no pisar el césped de la Plaza de Mayo, por poner solo un ejemplo. Pero digamos, siguiendo un poco la orientación de Bourdieu que habla de, utilizar múltiples herramientas metodológicas para construir el problema y para construir ese objeto de estudio, la orientación fue principalmente la construcción de una serie de imágenes y después, según el caso centralizado, también articular con construcción de corpus o análisis discursivo basado en notas de prensa, documentos partidarios o en lo que circulaba en redes sociales, que es un indicativo muy importante para ver cuáles son los esquemas de percepción y de valoración de esos políticos que movilizan sus partidarios, adherentes y demás. No me quiero extender más, que siento que hablé un montón ya. No, está muy bien y muy interesante. La verdad es que es muy interesante y muy... Acá te dicen que está muy bien sustentado tu estudio y comparto con lo que te dice Daniela. Gracias, Germán. Sí, quizás por ahí hasta tenemos tiempo de que te puedas explayar un poco más. No sé si hay preguntas para algún otro expositor. No sé si, Germán, querías decir algo más. No, yo ahí les compartí por el chat un pequeño análisis. Esto está en curso, digamos, y digamos la tesis de maestría todavía no fue defendida y demás, por lo tanto no puedo compartir mucho más que algún pequeño análisis o alguna pequeña conclusión al respecto de estas figuras públicas y, bueno, dentro de poco va a salir publicado un análisis más puntualizado de la circulación discursiva de estas manifestaciones que les mencionaba, que es un análisis sociosemiótico fundamentado en alguna perspectiva contemporánea como la de Mario Carlona al respecto de cómo circula y cómo se transforma el sentido en las distintas redes sociales y cómo se disputa entre partidarios y contrapartidarios en las mismas redes sociales la construcción de estos acontecimientos. Cómo esto de la construcción del acontecimiento, de lo que tanto hablaba Verón en una época más clásica, ya por los 80, se tiene que ver resignificado a partir de cómo ahora se reconstruyen los acontecimientos en las redes sociales y se disputa el sentido, no solo en los medios masivos, sino también en las redes sociales y en sus concepciones disponibles. Gracias, Germán. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Viendo que no hay preguntas, yo voy a seguir preguntando. No sé si estás Verónica Méndez. Me gustaría que... Creo que... Sí, acá ¿Qué tal, estoy. Verónica? Ibas a contar un poco los resultados, que eran como bastante interesantes, y bueno, no tuviste tiempo, y por ahí sería bueno que compartas un poco estas tres categorías que pudieron armar, cómo resultaron. Bueno, ahí está.
Bueno, sí, por supuesto. Les cuento que, como les decía, la cantidad total de el estudio sumó alrededor de 400 proyectos de graduación, de los cuales se separaron los que en el título, en las palabras clave, en la introducción o el resumen, trabajaban sobre problemáticas vinculadas a el género, a la inclusión de género. La mitad de esos proyectos de graduación estaban centralizados en lo que eran las carreras de diseño textil e indumentaria, licenciatura en publicidad y también en diseño industrial, problemáticas de inclusión, porque diseño industrial, a pesar de lo que podríamos pensar, trabaja mucho en la adaptación de un montón de elementos, digamos, del uso cotidiano, y yo en mi experiencia he encontrado muchísimos trabajos que se enfocan en problemáticas de inclusión, no específicamente de género, algunas sí, pero sí en problemáticas de inclusión. Entonces, bueno, como les digo, por resultados se individualizaron 36 trabajos de estos que, de acuerdo con esta propuesta de segmentación, se enmarcan dentro de estas categorías asociadas a la perspectiva de género, y se pudieron separar en estos. Yo les decía que el índice los diferenciaba en 3 tipos, que son los proyectos de graduación de la diversidad, abordando las temáticas de forma inclusiva, sin sesgos de género, sin necesidad de incorporar aclaraciones al respecto, sino que forma parte de la ideología con la que se abordan los temas. No sé si la pregunta es para mí, yo continúo, ok. Sí. Ok. Sí, continúa. Entonces, si la haga por escrito y te la pasamos, ¿sí? Bueno, la mitad de los trabajos que abordaban, aproximadamente el 50% de los trabajos, de esos 36 que abordaban temas de género, los incluían naturalmente. O sea, no había aclaraciones sobre por qué es importante la inclusión y dónde existe una discriminación, sino que se incorporaban a la problemática de manera natural. Después, en otra segunda instancia, alrededor de un 45% de los trabajos, un poco más, se denominan que problematizan dentro de este índice, y lo que implica que son proyectos que identifican una problemática que está asociada al género en cualquiera de sus circunstancias, que la problematizan y en algunos casos, la mayoría de estos, además proponen una solución, ¿no? Esos son más proyectuales, esos tipos de proyectos de graduación. Y por último, había un número muy pequeño, que en número es 4, eso no dice nada, pero es menos de un 1% del total, en los que se pudo identificar algún sesgo de discriminación, que al ser un número reducido también permitió en las conclusiones de la investigación dedicarle un tiempo a esos trabajos y poder evidenciar que si bien existía algún sesgo, alguna evidencia en ese sentido, no eran el eje del proyecto de graduación o de la propuesta que los estudiantes hacían para su graduación, con lo cual, digamos, la hipótesis no solamente se verifica parcialmente, sino que además personalmente resulta satisfactorio, ¿no? Genial, bueno, me resulta muy, muy interesante, por eso te preguntaba, y me había quedado con las ganas de escucharlo. Así que bueno, genial, te agradezco mucho, Verónica. Gracias a vos. Gracias. ¿Alguna pregunta para alguno de los participantes? ¿Alguien hoy había levantado la mano? Yo voy a seguir con las preguntas, entonces, no sé si está Susana Rodríguez. Perdón, Marisa. Doctora, aquí está. Muy bien. Si podés, hacemos una pregunta más y
ya cerramos. Ah, bien, bueno, no, solo preguntarte cómo abordaste el tema de la multiculturalidad, ¿no? Algo como a veces que genera tantos desencuentros. Pues estamos en la búsqueda todavía, está abordada por la hibridación, estamos tratando acá en Clini en eso, y esa es la línea que hemos estado siguiendo. Es un universo, por eso te preguntaba como cuáles eran las técnicas más adecuadas hace rato, ¿no? Es un universo enorme eso de la multiculturalidad, y ahí mismo se desdoblan otros términos, como la interculturalidad, la transculturalidad, y habrá que acotarse. Entonces, por eso en este proceso estamos todavía. Bueno, muchas gracias, Susana. No sé si querías agregar algo más, si hay alguna pregunta para Susana, pero me dice Agustina que ya tendríamos que estar cerrando. No sé si hay algo más que quieran comentar, preguntar, aprovechemos estos 2 minutos que nos quedan. Si no, para hacer un breve cierre, agradecerles a todos la participación. Lamentablemente esta vez no nos pudimos ver cara a cara de forma presencial. Remarcar la importancia, teniendo en cuenta la mesa que tiene que ver con las técnicas de investigación, la importancia de las técnicas, la dificultad de hallar una técnica que obviamente nos pueda permitir responder con a los objetivos específicos, ¿no? Más allá de la diversidad de temas, creo que todos tenían como eje eso, si bien, bueno, a veces no hemos podido escuchar todo el proceso. Pero más que nada eso, agradecerles su participación. Esperemos que todo va a quedar grabado y van a poder ver los microensayos, y ya he visto que se han intercambiado los mails y demás, así que, y bueno, esperemos que nos podamos ver el año que viene, y muchas gracias a todos, los aportes han sido enormes, mucha gente que conozco y que me encantó al menos poder leerlas, así que bueno, le agradezco a todos nuevamente, agradezco a Agustina con su moderación, y no sé si quede alguna pregunta, algo que quieran decir. Bueno, entonces, Agustina, vamos cerrando, ¿te parece? Sí. Muchas gracias, Vanessa, por tu coordinación, por tu buena predisposición, y los invito a la siguiente comisión, que es Nuevas Metodologías Docentes, que comienza en esta misma aula a continuación, y también les recuerdo que todas las comisiones están siendo grabadas y que van a estar subidas en nuestra web a partir de agosto. Muchas gracias a todos. Gracias a todos y nos volvemos a encontrar. Gracias, saludos, besos.